This dándole conference a... will now be recorded. Yo no te Bueno, oía por el audio. ya habéis escuchado todos que estamos grabando. Bienvenidos al Café Tecnológico. Como sabéis, pues era un formato que se había pensado inicialmente para hacer físicamente, pero bueno, esta pandemia que estamos viviendo pues ha hecho que nos tengamos que adaptar a los tiempos y que este café pues vaya a ser de manera virtual. Pero bueno, tenemos tecnología suficiente. Creo que tenemos suficientes medios como para poder hacerlo e intentar sentirnos lo más cerca posible. Prometeros que el día que se pueda hacer de manera física, lo haremos de manera física, porque al final el ser humano es un ser social y necesita ese contacto. Pero mientras tanto vamos a aprovechar las tecnologías. Entonces, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por entrar en este café tecnológico. Como sabéis, la idea era hacer algo más que un webinario. Por lo tanto, pues lo que queríamos era aportar un poquito más. Entonces, vamos a hacer ahora una charla de 1 hora acerca de las soluciones de autoelectrificación que tiene 3M. Tiene un portfolio muy amplio, por lo tanto, lo que se va a hacer es una descripción a grandes rasgos de lo que tienen. Y luego 3M nos ha brindado la oportunidad de poder hacer reuniones B2B que podáis, sobre las temáticas que vosotros consideréis que son interesantes o que son ¿Cómo lo pongo? importantes para vosotros, pues podéis organizar unas reuniones con los técnicos de 3M y en los que CAR puede estar también para ver si hay alguna solución que puede servir para esos manifiestos de interés que, como bien sabéis, tenemos encima de la mesa y trabajar de manera conjunta. Entonces, esa es la idea de empezar con este café tecnológico. Entonces, si puedes presentar, Chema, os presento. Las dos personas que van a presentar hoy es Chema Benito, José María. Es doctor en ciencias químicas y trabaja en 3M desde hace 15 años en el área de I+D. Ha pasado por diferentes posiciones, ha pasado por diferentes departamentos y ahora mismo está en el departamento de automoción y aeroespacial de 3M, dando soporte a la región West Mediterránea. Ahora mismo está principalmente en proyectos de adhesivos estructurales, FIMS y soluciones para vehículo eléctrico, ¿vale? Y por otro lado, pues vamos a tener a Luis Jiménez, que es ingeniero industrial, especializado en electrónica, ya lleva 10 años en 3M, pasa el tiempo muy rápido, en el área de I+D, dando soporte al departamento de energía. Y ahora, desde hace 2 años, es el responsable de desarrollo de negocio del área de electrónica enfocada en vehículo eléctrico, autónomo y conectado. Son dos personas que tienen mucho conocimiento en vehículo eléctrico, que son técnicos, que Luis esté desarrollando ahora la parte de desarrollo de negocio, es una persona técnica también y que os pueden dar soporte en todas las necesidades que vosotros tengáis. Entonces, por mi parte, y muchísimas gracias por contaros, gracias por el interés que tenéis en este café tecnológico. Y Chema, te cedo la palabra, todo tuyo. Puedes presentar, ¿tienes ahora mismo no tienes presentada no estás presentando? Sí, hola, buenos días. Jota, cuando habéis empezado a grabar he perdido los privilegios de presentador, entonces yo ahora mismo no puedo presentar mi pantalla. Deberíais volver a darme. O sea, tengo Dame un momento. lo de para compartir pantalla parece oculto. Ahora mismo lo tienes ya. Disculpa. No puedo. ¿Puedes? No. Vamos a ver. Un segundito. Dame un segundo. Esto es ley de Murphy. Disculpa un segundo. Sí, hace un segundo está. Ahora ya soy presentador. Vale, un Vale, segundito. perfecto. Entonces, vale, pues entonces ¿Lo tienes? vamos allá. Estoy bien. Bueno, pues buenos días. Como decía José Ramón, Jota, mi nombre es José María Benito, trabajo en el departamento de automoción de 3M España y estoy enfocado en proyectos de coche eléctrico, ¿de acuerdo? La presentación que hemos organizado hoy, que queríamos compartir con los socios del CAR, se titula Soluciones 3M para nuevos modelos de movilidad. Pensábamos en esta, a lo largo de la presentación, pues hacer una breve introducción a lo que es 3M, comentar, aunque esto es un formato de café, pues tener la posibilidad al final de comentar un poco cómo vemos todos esta nueva movilidad
¿no? Tanto en Aragón y España, y ver un poco qué oportunidades se nos van a brindar en un futuro cercano. Presentar también las iniciativas que ha estado desarrollando 3M a nivel mundial bajo el paraguas de 3M Autoelectrificación, y dentro de esto indicar un poco las pinceladas de productos o soluciones que hemos desarrollado tanto para baterías y motor eléctrico como para celdas de combustible, como un paso más en un futuro cercano, ¿de acuerdo? Y bueno, pues permitirnos también el conocernos como parte del CAR, ¿no? Como socios tecnológicos del CAR, tener oportunidad de conocer a los distintos socios y poder establecer una relación de futuro, ¿no? Bien, empezamos con la presentación. 3M es una empresa multinacional fundada a principios del siglo XX, en 1902, y es el ejemplo de una pequeña pyme que montan 5 socios y ponen un dinero para explotar una mina de óxido de aluminio y que, bueno, pues a inicios del siglo XX se desarrolla el mercado industrial y los abrasivos que salen de esa mina y que se fabrican con ese mineral acaban generando pues una empresa basada principalmente en el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos materiales. El leitmotiv de 3M es Science Applied to Life, ¿no? Ciencia aplicada a la vida. Y nosotros a nivel mundial lo que hacemos es desarrollar nuevos materiales para distintos sectores y distintos negocios. Y combinamos tecnologías que a lo mejor se han desarrollado para el mercado de hospitales para encontrar soluciones en el mercado de automoción o productos que se desarrollan para un dentista y que pueden servir para pues, un adhesivo industrial, ¿no? Entonces, eso es un poco cómo funciona 3M. Es una empresa que está basada en la ciencia y en el desarrollo de nuevos materiales. Somos unas 90.000 personas a nivel global y tenemos alrededor de 120.000 patentes, ¿de acuerdo? Ya desde muy temprano 3M está presente en el mercado de automoción, tanto en la fabricación de coches, de primeros equipos, como en el mercado de aftermarket. Como digo, el mercado de automoción ha sido siempre muy importante para 3M y tenemos mucha presencia con distintos tipos de aplicaciones. Pues desde films decorativos en el exterior del vehículo a materiales para actuar como contrapesos en los neumáticos, o adhesivos estructurales para el chasis o films para protección de pintura, etcétera. Tenemos en esta slide quise aglutinar algunas de las aplicaciones más comunes en las que tiene 3M presencia. Especialmente tenemos mucha presencia en el interior del vehículo, en el pegado de piezas plásticas, emblemas, etcétera. ¿De acuerdo? 3M ha tenido muchísima actividad en el mercado de automóvil a nivel mundial. Yo creo que no me equivoco si digo que todos los vehículos que están actualmente en circulación y los que se vayan a poner en circulación en los próximos años, todos absolutamente van a tener algún producto 3M porque trabajamos con todos los fabricantes. Pero lo que sí que estamos viendo al estar tan pegados al fabricante y a los distintos tier es que el mercado está cambiando, ¿no? Encontré hace algún tiempo esta slide resumiendo todos los desarrollos que hay en España y me pareció muy ilustrativa, ¿no? El poder ver en un pantallazo cómo todos los fabricantes o muchos de los fabricantes que tenemos en España están volcando parte de sus esfuerzos en el desarrollo de nuevos modelos de movilidad, ya sea coche puramente eléctrico o distintos tipos de híbrido. ¿De acuerdo? Podemos ver pues, como PSA en todas sus plantas ya está fabricando coches eléctricos o híbridos, como Ford en Almusafes ha anunciado que va a tener una planta de ensamblaje de baterías y los distintos modelos, ya sea Kuga, ya sea Transit, etcétera, van a tener versión en híbrido, como Daimler Mercedes en Vitoria está fabricando furgonetas eléctricas, como SEAT está desarrollando, esta semana anunciaban que habrían un centro de formación específico en Martorell para temas de coche eléctrico. Pues Renault tiene también nuevos modelos híbridos a punto de lanzar. Es un mercado que está en ebullición, es
un interés constante por nuevos modelos y constantemente vamos a encontrar en prensa noticias respecto al mercado de coche eléctrico y al futuro de la movilidad en el mundo. Y 3M está muy enfocada en dar soluciones a ese tipo de necesidades, ya sea a nivel local, trabajando con estos OEMs o con los distintos tier que tenemos en España y además mantenemos relación con todos los centros de diseño y de especificación a nivel europeo, a nivel global, para poder estar al tanto de las diferentes tendencias en el mercado. ¿Vale? A ver, un segundo, disculpa. Vemos además que dentro de la actividad que se está desarrollando en España, el CAR es una de las entidades más activas y con más enfoque en nuevos modelos de movilidad. De la web de CAR se pueden encontrar las distintas actividades que se han realizado durante el año 2019, por ejemplo, ¿no? Viendo cómo se han conseguido inversiones en Aragón por valor de más de 25 millones de euros en coche eléctrico, cómo se han hecho jornadas o seminarios específicos sobre desarrollo de tecnologías híbridas y eléctricas, mesas redondas, congresos. Y ahora en breve en Aragón se abre también la puerta a lanzar proyectos patrocinados o sponsorizados por el Gobierno de Aragón relacionados con nuevos modelos de movilidad, ¿no? Este interés o esta actividad que se desarrolla en esta región pues nos hace ver pues, que puede ser de interés para todos, nosotros como partner tecnológico y los distintos socios del CAR, pues el estar un poco al tanto de las distintas tecnologías o distintas soluciones o de qué forma podemos encontrar sinergias entre unos y otros. ¿De acuerdo? De esta manera hemos empezado a coordinarnos con distintas soluciones para el mercado del vehículo eléctrico. Espera un momento, Luis, por favor, pon el mute. No, lo pongo yo, disculpa, he sido yo el que me he quedado fuera de mí. Vale. Vale, disculpa. Sí, no sé si me oís, que es que antes no se me oía nada bien. Perfectamente. Vale, perfecto, gracias. Bueno, ¿qué tal? Soy Luis, ya me ha presentado José Ramón, entonces seguimos con la presentación. ¿Cómo ha orientado 3M todo esto para dar soluciones a los requerimientos del mercado? Bueno, pues ha replanteado todo lo que estábamos proponiendo ya en el mercado de la automoción, junto con un montón de soluciones que vienen de lo que sería la industria electrónica o eléctrica de fabricación de equipamiento eléctrico convencional, porque muchas de las aplicaciones nuevas que nos vamos a encontrar en el vehículo cada vez más electrificado van a ser soluciones que necesitarán de diferentes productos, diferentes desarrollos para cumplir con los requerimientos. Podemos hablar, por ejemplo, del tema de displays o lo que está tan de moda como el Human Machine Interface, cómo el humano se relaciona con la máquina y el interfaz que está entre medias. Bueno, pues hemos pasado en muy pocos años de tener una pantallita que poco menos que nos decía la temperatura y que tienes que repostar en 200 kilómetros. Y ahora tenemos verdaderos sistemas de infotainment, de entretenimiento interactivo, de percepción interna, de pantallas táctiles de todo el frontal de nuestro coche, una verdadera barbaridad. Y ahí tenemos, por supuesto, pues soluciones de films, cintas de adhesivos, films para mejora del brillo, reducción de reflejos, poder hacer que nuestro backlight emita menos vatios, o sea, gastemos menos recursos del coche y tengamos la misma sensación. Luego, por supuesto, tenemos también soluciones a nivel de sensorización. Cada vez más vamos a tener aplicaciones en las que necesitaremos sensores, queremos llegar cuanto antes a un vehículo autónomo donde se reduzcan los accidentes al máximo y no tengamos problemas, y el día que queramos ir a Zaragoza mientras nos echamos una siesta, pues que nuestro coche nos vaya llevando también. Entonces, para todo ello, para ese desarrollo de los sensores, necesitamos que nuestros sensores cada vez capten mejor la señal, tengan ese dampening, o sea, vibren menos, capten una señal más pura, la señal tenga una entrada mucho mejor para que nuestras centralitas, nuestros ordenadores de a bordo puedan procesarla lo mejor posible. Y luego, por supuesto, necesitamos soluciones
que eviten la interferencia de señales electromagnéticas externas. Vivimos en un mundo rodeado de electromagnetismo, de tal modo que tenemos que prevenir que nuestros sistemas electrónicos estén lo menos afectados posible por ondas externas. Eso hablaremos un poco después de ese tema. Para gestionar todo esto necesitamos, evidentemente, pequeños ordenadores, lo que son las centralitas, las famosas EQUs. Estas EQUs llevarán, por supuesto, aislamientos eléctricos. Es fundamental que no entren en interferencia con cualquier otro dispositivo eléctrico para que no se cortocircuiten y nuestro coche funcione perfectamente. Y, por supuesto, necesitarán de estos materiales de apantallamiento electromagnético que hemos comentado y vamos a comentar luego. En lo que es la propia carrocería del coche, pues vamos a tener materiales convencionales, pero que cada vez van a ser más necesarios, porque antes teníamos una fuente de ruido muy importante que poco a poco va a ir desapareciendo, que es el motor de combustión. Según se vayan utilizando cada vez más coches híbridos y más coches eléctricos, nuestro coche va a emitir, nuestro vehículo, puede ser un camión, puede ser un autobús, va a emitir cada vez menos ruido a nivel por el proceso de combustión y va a ser más silencioso, por lo que hay otros sonidos que van a coger mucho más relevancia. Entonces, todo el tema de materiales acústicos cada vez va a tener más importancia en el diseño del coche. Por supuesto, los materiales aislantes térmicos para preservar que en el interior del vehículo o en zonas determinadas del vehículo tengamos una temperatura lo más cómoda y lo más agradable posible, eso va a ser cada vez más importante. Si nuestra fuente de recursos en el coche es la batería y nosotros invertimos la capacidad que tiene nuestra batería en subir la temperatura del coche desde 0 grados a 20 o bajarla desde 40 a 25 en verano, estamos gastando muchos recursos. Todo lo bien que podamos acondicionar la temperatura de nuestro coche, o sea, todo lo cercano que esté la temperatura interior del coche a la temperatura de confort, son recursos que vamos a no gastar. Por supuesto, cintas de adhesivos, donde vamos a hablar mucho durante la presentación. Es fundamental aligerar pesos, reducir tiempos, mejorar los procesos en la industria y con cintas de adhesivos vamos a mejorar todos estos procesos y vamos a dar una solución más ligera, más fácil y más simple. Por supuesto, si queremos hacer reducción de peso, podemos utilizar glass bubbles, otras tecnologías y friction seams, que vamos a hablar posteriormente de ello. Y si hablamos ya de lo que sería el corazón de nuestro vehículo eléctrico o híbrido o parcialmente eléctrico, tendríamos la batería como su propio corazón y luego el motor eléctrico y el inversor, lo que sería la electrónica de potencia que va a interrelacionar tanto la batería como el motor. De tal modo que en la batería nos encontramos materiales, soluciones que vamos a poder aportar desde 3M para la construcción de las propias celdas. Bueno, a medida que se vayan fabricando celdas no solo en Asia, en el mundo, sino en todos los continentes y en todos los países, bueno, pues podremos ayudar en mayor medida. Por supuesto, va a ser vital la gestión térmica. Cuanto mejor evacuemos la temperatura que tenemos en nuestra batería, mejor va a rendir, más ciclos va a durar, más años nos va a durar y menos mantenimiento vamos a tener. Por supuesto, estamos hablando de un conjunto de pilas o de celdas que están cargadas eléctricamente, necesitaremos que estén cargadas y que estén aisladas, que no tengamos un problema de aislamiento eléctrico. Luego vamos a hablar de estas soluciones un poco más en detalle. Por supuesto, materiales de amortiguación. Veremos que uno de los problemas es que si se produce un fallo en una de esas celdas puede desencadenar en un efecto dominó que nos perjudique y nos dañe toda la batería. Entonces, esas baterías tienen que estar lo mejor acolchadas, lo mejor amortiguadas. Si sufrimos cualquier tipo de impacto, ya no hablo de un accidente importante en la carretera, sino un pequeño choque en un aparcamiento, algo por el estilo, bueno, pues que la batería esté lo más acolchada, lo más protegida posible. Luego hablaremos de ello también. Vital, como os he comentado, es la protección frente al fuego. Vamos a hablar muy en detalle de este tema, que nos va a comentar unas buenas aplicaciones y soluciones para este tema. Y luego, bueno, pues no podemos dejar de hablar de materiales fluidos de refrigeración a la hora de refrigerar nuestra batería con técnicas bastante avanzadas. Y en lo que sería la parte del e-Powertrain tenemos tanto el motor
donde necesitaremos, por supuesto, soluciones de aislamiento eléctrico, resinas que nos va a dar una resistencia mecánica y un aislamiento eléctrico muy poderoso en nuestros motores eléctricos y, por supuesto, films, cintas aislantes que nos asegurará el aislamiento eléctrico del mismo dispositivo. Y luego, por supuesto, en el inversor o en la electrónica de potencia en general, vamos a tener ese aislamiento eléctrico, esos materiales de gestión térmica que nos evacúen toda la temperatura que genera siempre la electrónica de potencia, por supuesto adhesivos, materiales files de relleno térmico y esos materiales de apantallamiento electromagnético que vamos a necesitar en nuestra electrónica. Entonces, ¿en qué, por no difuminarnos en la inmensidad, de qué vamos a hablar un poco más en detalle en la presentación? Vamos a hablar en concreto de batería, de motor eléctrico, de Power Electronics, por hablar de electrónica de potencia general, y unas pinceladitas de las soluciones que tenemos en célula de combustible, en fuel cell. Entonces, bueno, batería, pues un poco lo que hemos ido hablando, thermal management, aislamiento eléctrico, cómo podemos ensamblar todo eficientemente, ese concepto de thermal runaway que luego vamos a hablar muy detenidamente y cómo aumentar esa densidad de energía en nuestra batería. En motor eléctrico, igual, pues thermal management, donde ya habremos hablado de ello, aislamiento eléctrico, por supuesto, reducción de vibraciones, ruido, sujeción, control magnético, de todo lo que sea emisiones de electromagnetismo y ensamblado. En Power Electronics veremos ciertas aplicaciones como puede ser el aislamiento, la absorción de ondas electromagnéticas y en Fuel Cell daremos una pinceladita un poco general a nuestras soluciones. Perfecto, te he muteado yo, Chema, para que no hubiera eco. Sí, me he dado cuenta, no te preocupes. Sí, como dime, sé que perdón. tenéis mucha faena por delante, 10:27, ¿vale? Para poner un poco en referencia el tiempo. Sí, soy consciente. Vamos rápido. Bien, nos metemos entonces en harina en ver soluciones que tiene 3M para las baterías. Las baterías al final la batería es al final un contenedor, una caja donde hemos acumulado células donde se va a dar una reacción de reducción y oxidación, ¿de acuerdo? Las que más se están desarrollando actualmente son baterías de ion litio y vamos a trabajar en 3 niveles: celda, ¿de acuerdo? Las hay de 3 tipos: prismáticas, pouch y cilíndrica. Esto posiblemente pues, seamos todos conscientes de ello. Módulo y pack, ¿vale? El ensamblado final, lo que se instala ya en nuestro coche. Vamos a ver que en función del desarrollo que queramos y en función del tipo de celda que estemos usando, el tipo de química que se esté poniendo en cada celda, podemos necesitar unas soluciones u otras, ¿de acuerdo? Y en función de si el coche es puramente eléctrico, si es un coche híbrido, pues vamos a encontrarnos con que tenemos una problemática u otra, ¿de acuerdo? A ver. Bien, si empezamos pensando en las celdas, las distintas soluciones que podemos ofrecer a un fabricante, dentro de las celdas 3M ofrece soluciones tanto en las membranas que hay en el interior de la celda como en los materiales que se utilizan para facilitar la reacción de oxidación y reducción, la transferencia de electrones, ¿no? Ya sean los electrolitos, ya sean los materiales que se utilizan en el cátodo, los óxidos metálicos que se usan en el cátodo, etcétera. Pero no me voy a centrar en eso. Lo que queremos es centrarnos en soluciones. No me voy a centrar en eso principalmente porque, por ejemplo, en España a día de hoy no hay ningún fabricante de este tipo de celdas, ¿no? Vienen todas, 90%, 90 y tantos % del mercado viene de Asia. Entonces, lo que sí que podemos destacar es las soluciones que tiene 3M para el exterior de las celdas. Una vez que la celda ya la tenemos y queremos montarla en la batería, hay distintas soluciones que vamos a necesitar. Vamos a necesitar que esas celdas se aíslen, que no estén en contacto entre ellas para evitar una situación de cortocircuito. Entonces vamos a necesitar distintos materiales de aislamiento eléctrico y vamos a necesitar también mantenerlas unidas, ¿de acuerdo? Cuando queremos unir celdas, nos vamos a encontrar con un problema. Y es que no todas las celdas son iguales. Como decía, en función de las distintas tecnologías vamos a necesitar afrontar distintos problemas. Por ejemplo, las celdas que son tipo pouch, que son como bolsas,
cuando están sufriendo procesos de carga y descarga, se pueden acabar hinchando y deshinchando un poquito. Es lo que se menciona, que se indica que la celda respira, ¿no? Da la sensación de que está dilatándose un poco. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ocasiones, cuando hablamos de celdas y tenemos que montarlas en un formato de módulo, tenemos que hacer en ocasiones distintas cosas. Por un lado, tenemos que mantenerlas unidas, para eso necesitaremos cintas adhesivas finas, ¿de acuerdo? Por otro lado, podemos mantener las celdas unidas con espumas que eviten ese contacto y que actúen como amortiguadores de esas dilataciones. También podemos encontrarnos con la necesidad de que nuestro OEM, nuestro cliente, nos pida un aislamiento eléctrico entre las celdas, o podemos encontrarnos que es necesario poner barreras entre las celdas, y esto cada vez es una necesidad más clara en el mercado. Necesitamos barreras entre las celdas para evitar la propagación de incendios. Entraré en un poquito más de detalle más adelante cuando hablemos ya de los módulos también. ¿De acuerdo? Entonces, en función de lo que nos pida nuestro cliente, vamos a encontrarnos con distintos retos. En función de la celda, necesitaremos unirlas solo o unirlas amortiguando dilataciones o aislando o protegiendo frente a incendios. Vale, y estas soluciones de aislamiento eléctrico pueden ser de muy diversos tipos. Ya os hemos dicho al principio, os queremos dar una visión general para que si alguno tiene esa necesidad en concreto, podamos ahondar más en profundidad. Pero tenéis que saber que si tenéis una solución, si tenéis una situación, un proyecto en el que necesitáis una solución de aislamiento eléctrico, ahí vamos a poder aportar algo. Tenemos desarrollos desde hace 75 años en el campo de los films de aislamiento eléctrico, empezando con la famosa cinta aislante, la inventa 3M hace aproximadamente 75 años, el año que viene es el 75 aniversario, pues es una cinta de PVC con un sustrato, con un adhesivo de caucho. Entonces, a partir de ese desarrollo hemos desarrollado films de poliéster, de PTFE, de filamentos reforzados, de fibra de vidrio, de polimida para altas temperaturas, de composite, de determinados papeles o aislamientos celulósicos flexibles para el desarrollo de generadores, alternadores. Para todo este tipo de soluciones vamos a poder dar una aplicación con diferentes adhesivos y con una versatilidad de producto muy grande. Entonces, allá donde necesitemos alta temperatura, habrá una solución. Allá donde necesitemos una protección frente a corrosión, la tendremos. Una resistencia a la abrasión, una resistencia al rasgado. Hay amplias soluciones, que es lo que necesitamos ahora mismo. Hay muy diversas soluciones, muchas diversas cuestiones en el mercado que vamos a tener que solucionar y podemos aplicar diferentes materiales que nos den estas propiedades. No me funciona. Ahí está. Y hay más formas de aislar eléctricamente que no tienen por qué ser exclusivamente lo que serían los films o las cintas de aislamiento eléctrico, sino que tenemos materiales termorretráctiles también que en la industria son muy típicos a la hora del cableado. Pero bueno, nos vamos a centrar un poco más en una solución que cada vez está más en auge y más en el mundo del motor eléctrico, de los fabricantes de compuestos para la automoción, que son las resinas. Estas resinas, que pueden ser tanto en polvo como en líquidas para aplicaciones por spray, por fluido electrofluidizado, spray electrostático, incluso por brocha, dependiendo del tipo de aplicación y de la precisión de material que queramos dar, están presentes en muchísimas aplicaciones, desde la más típica, como puede ser en el rotor y el estator de un motor eléctrico, dándole un recubrimiento superficial muy preciso de unas micras, pero muy controlado, de tal modo que le damos tanto aislamiento eléctrico como resistencia mecánica. También tendremos para la impregnación en núcleos, resinas que embeberán
todo nuestro núcleo, protegiéndolo tanto mecánicamente como frente a entradas de humedad que nos haga corrosión o que nos haga un pequeño cortocircuito en nuestro sistema. Evidentemente, a la hora de fabricación de pequeños transformadores, pequeño material que vamos a tener sí o sí en nuestro coche, porque nuestro coche cada vez es más electrónico, va a tener pequeños transformadores, pequeños sensores, pequeños dispositivos que van a ir embebidos en un material que los proteja, les dé robustez y les dé aislamiento eléctrico. Esto van a ser las resinas. Y no quiero pasar al siguiente tema sin hablaros de los bus bars. Bus bar es una solución alternativa a lo que sería el cableado convencional, de tal modo que no deja de ser una barra metálica por la cual va a circular la electricidad, que es crítica en tanto dentro de nuestra batería como para conectar batería, inversor, motor, y una solución súper usada, súper habitual, que nos hace que tengamos una facilidad de producción muy alta y que va a mejorar nuestros tiempos de producción en fábrica, va a ser la aplicación de este aislamiento eléctrico mediante un tratamiento superficial con resinas en los bus bar. Esto cada vez es más típico y más habitual. En definitiva, se me queda bloqueado ahora. En definitiva, para la primera, digamos, el primer eslabón, el primer escalón de las baterías, lo que es las celdas, necesitaremos mantenerlas unidas y mantenerlas protegidas y aisladas eléctricamente. Si pasamos un paso más arriba y vamos a las soluciones que tenemos para módulos o los problemas que tenemos para módulos, vamos a encontrarnos que las tecnologías que hemos comentado ya nos sirven también, ¿de acuerdo? Necesitaremos también aislamiento eléctrico y amortiguación, y protección frente a llama, etcétera. Pero nos vamos a encontrar también con otro tipo de problemáticas, como puede ser el hecho de que puedan vibrar o puedan encontrarse, pues haya que protegerlos frente a impactos. Es cierto que de momento esto es un problema que tenemos en la mesa, proteger los módulos, aislarlos, unirlos. Quizá en un futuro esto deje de ser un problema porque la tendencia en el mercado, la innovación que se está desarrollando y fabricantes como KTL están llevando a cabo es diseñar baterías en las que ya no haya módulos, que las celdas vayan conectadas directamente al marco de la caja que lo engloba todo, ¿no? Y ya no tengamos esos módulos. Pero bueno, de momento necesitaremos ese tipo de soluciones. Y algo que ya os introducíamos en la visión esa general y que va a ser fundamental, va a ser que nuestra batería o cualquier dispositivo que tengamos a bordo, pero fundamentalmente nos estamos basando en la batería, esté protegido, lo mejor protegido posible. Ahora vamos a hablar de varias aplicaciones para protección de esa batería en diferentes aspectos. Uno de ellos, la vibración, los golpes, los pequeños impactos, esas pequeñas microvibraciones que vamos a tener siempre en nuestros sistemas. La electrónica a bordo, por supuesto, siempre tiene que ir muy bien fijada, muy bien amortiguada. No es igual tener un ordenador o una televisión que va a estar siempre en una pared y no va a tener esas vibraciones, que tener electrónica a bordo. Y la electrónica a bordo más sensible puede ser una batería, que tiene hay que tener mucha precaución con ella. Entonces, tenemos soluciones del tipo espuma o poliuretanos troquelables para generar cualquier forma en la que podamos realizar un cojín, un pequeño amortiguamiento, una base sobre la que apoyar, un espacio entre celdas para que absorba esas pequeñas variaciones de volumen que os comentaba Chema, que van a ser vitales en el proceso de la vida de nuestro vehículo. Todo lo bien que sepamos amortiguar nuestra electrónica o nuestra batería a bordo, va a ser todo lo bien que estamos protegiéndola frente a pequeños cortocircuitos, frente a pequeños golpes que dañarán a lo largo del tiempo y pueden desencadenar situaciones mucho más complejas. Y es fundamental que usemos, como ya se usan, todas estas soluciones que nos prevendrán de pequeños impactos, harán de separadores en determinadas zonas donde a lo mejor necesitamos que haya un flujo de aire para refrigeración,
y necesitamos que un espacio se mantenga. Entonces, estas son las soluciones en espuma de poliuretano, que son estas que llamamos espumas EAR, o estos Bumpons, que son productos basados en la tecnología del poliuretano, bien sean con formas moldeadas o con formas que nosotros troquelaremos y ajustaremos a nuestro diseño para tener esa protección frente a impacto, frente a vibraciones o frente a pequeños golpes. Discúlpame porque estoy teniendo problemas con la presentación. No corre cuando quiero pasar de una slide a la otra. Bien, estábamos comentando que una vez que tenemos las celdas puestas en módulos, una de las necesidades más de rabiosa actualidad que tenemos actualmente con las baterías de coches eléctricos es garantizar la seguridad. Garantizar la seguridad y evitar lo que se llama un thermal runaway. Un thermal runaway es que ya sea por un cortocircuito, un mal funcionamiento de una celda, por un defecto de fábrica, ya sea por un impacto, ya sea por un sobrecalentamiento debido a una sobrecarga, el problema que podamos tener es que una de estas celdas se sobrecaliente en exceso y eche a arder. Si esto ocurre, rápidamente se puede dar un efecto dominó en el que todas las celdas se echen a arder, las temperaturas que se alcanzan rondarán los 1000-1200 grados, depende de la química que tengan los cátodos, si son ricos en níquel o si son ricos en cobalto, etcétera. En función de los materiales que tengamos en nuestras celdas, las temperaturas pueden subir a más o menos nivel, ¿no? Entonces, nos vamos a encontrar con temperaturas e incendios muy rápidos, muy difíciles de controlar y para eso necesitamos materiales muy sofisticados. Aquí lo que nos están pidiendo los fabricantes de vehículos son, inicialmente empezamos con protección entre módulos. Ahora mismo se ha bajado ya el nivel de protección entre celdas y también protección debajo de la tapa y encima de la tapa de la batería, ¿de acuerdo? Nos están pidiendo cada vez materiales más sofisticados para evitar esto, el thermal runaway. El thermal runaway es una cosa, es un riesgo, es pequeño el número de incidentes que ha habido con coches eléctricos, pero es real y en 5 minutos podemos tener un coche completamente quemado. Por eso la legislación va en esa dirección de obligar a los fabricantes a controlar ese incendio y esa propagación térmica al menos 5 minutos para facilitar que salgan los ocupantes. Aquí lo que vamos a buscar es conseguir nuevos materiales que puedan hacer esto, que puedan hacer de barrera, una barrera que pueda aguantar una llama durante X minutos, ¿de acuerdo? Lo que buscamos es proteger la celda de al lado, el módulo de al lado y proteger el habitáculo para que se pueda desalojar el vehículo. Bien, para eso 3M lo que está haciendo es está utilizando distintas estrategias, desde el uso de materiales intumescentes, materiales hidratados que permitan absorber ese calor y evitar que se dé esa transmisión a los módulos vecinos o a las celdas vecinas, o el utilizar fibras inorgánicas o revestimientos cerámicos. Esta es una de las áreas de mayor interés ahora mismo para todos los fabricantes, ya sea de componentes, de módulos, de tapas, o los propios OEM que cada vez están más concienciados con la necesidad de que su vehículo sea seguro. ¿De acuerdo? Si pensamos en que tenemos ya las celdas ensambladas y los módulos protegidos, nos pasamos al tercer paso, al tercer nivel, que sería el battery pack. El battery pack tenemos que mantener los aislamientos eléctricos de los que hemos hablado, las resistencias a la llama y además proteger el conjunto frente al exterior. ¿De acuerdo? Por eso tendremos distintas soluciones para ensamblar correctamente y para sellar correctamente. Y además tendremos que gestionar correctamente el calor que se generan en los módulos. Exacto. Lo que comentábamos un poco y que va a ser muy importante tanto en baterías como en la electrónica,
todo lo bien que sepamos evacuar la temperatura entre nuestras celdas, entre nuestros módulos, en nuestra electrónica de potencia, va a ser todo lo bien que nuestra batería va a durar en el tiempo, va a gestionar mejor los ciclos, la vamos a poder someter a una supercarga de un modo más eficiente y todo ello sin dañar. Aquí hay una solución muy típica que viene de la electrónica de consumo convencional, que son los thermal pads. No dejan de ser unos materiales con cierta compresibilidad, de diferentes espesores, que tienen una conductividad térmica muy buena. Estamos hablando de hasta unos 5 vatios metro Kelvin, de tal modo que podremos extraer muy bien desde la zona caliente, que puede ser la celda, el módulo, etcétera, hasta una zona donde se disipará la temperatura, de tal modo que podemos aplicar este material y tener unas soluciones, unas baterías, una electrónica de potencia mucho mejor refrigerada, evacuando la temperatura y sin tener problemas de sobrecalentamiento que nos lleve a lo que estábamos comentando antes. Y un método todavía más avanzado de lo que sería los thermal pads, estos pads, estas formas acolchadas que podemos troquelar y situar, sería hacer ese relleno con unos materiales fluidos, unos materiales que vamos a verter en nuestra, automatizables, por supuesto, tanto en nuestra batería como en nuestra electrónica de cualquier tipo, en nuestras propias centralitas podemos hacerlo también, para que ese material realice un relleno como en el que hacemos en el que se ve en la imagen, de tal modo que equilibra todas las distancias que tenemos y hace ese importante contacto superficial que tenemos que tener para una mejor intercambio en esa interfaz térmica, de tal modo que tenemos esa aplicación de un material fluido que verteremos sobre nuestra batería, rellenará todos los huecos, de ahí el nombre de gap filler, es un rellenador de huecos térmico. Esa es la buena aplicación. Esto rellenará todo un volumen que nosotros diseñemos y además dándole una aplicación térmica. En vez de tener aire, vamos a tener este material de relleno, de tal modo que, por supuesto, conduce mucho mejor la temperatura que el material, que el simple aire, de tal modo que evacuaremos mucho mejor la temperatura y tendremos unos resultados mucho mejor, con la ventaja de la automatización del proceso. Podemos verter este material en nuestro sistema con unos sistemas automáticos, de un modo que nos mejora mucho la producción. Es curioso que en el desarrollo de baterías o soluciones para coche eléctrico estemos constantemente hablando de materiales que a veces pueden ser contradictorios, ¿no? Por un lado, quiero aislar la temperatura, por otro lado, quiero conducirla. En ocasiones quiero algo que me conduzca la electricidad muy bien, en otros casos que me la aísle, que me aísle determinadas zonas de la batería. Y esto lo encontramos cuando queremos ensamblar el conjunto. El conjunto total va a llevar un montón de materiales adhesivos, desde etiquetas de seguridad hasta cintas que mantengan unidas las celdas, que mantengan unidos los módulos al marco o, por ejemplo, luego distintas estructuras de la batería, como puede ser el cooling plate o la estructura para resistir impactos. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto va a requerir un ensamblado con distintos materiales adhesivos, ya sea en un formato de adhesivo líquido, ya sea en el formato de cinta adhesiva, etcétera. Entonces, tenemos que estar constantemente buscando cuál es el mejor material que nos permite conseguir un desarrollo rápido, económico y que además cumpla con los requisitos más elevados, ¿no? Este ejemplo que traigo aquí es un sellador que estamos desarrollando ahora mismo con distintos OEMs. Ya hay 2 OEMs en el mercado que lo han aprobado a nivel mundial, que es un sellador que nos permite aplicarlo sobre la tapa y conseguir prestaciones de sellado equivalentes a un IP68 y permite además el retrabajo. Una vez que yo cierre la tapa de la batería, ser capaz de luego poder volver a abrirla y poder retrabajar el interior cambiando módulos o lo que sea necesario
Y esto son unas prestaciones que no conseguimos muchas veces con las soluciones actuales, que suelen ser juntas de EPDM, que se degradan mucho con el tiempo, ¿no? Entonces, la búsqueda de estos materiales avanzados, pues como en este caso, este sellador que aguante, que resista la llama, que te proporcione un sellado IP68, etcétera, o adhesivos estructurales que resistan un impacto. Eso es una búsqueda constante la que tenemos con baterías eléctricas, porque cada día nos encontramos con retos diferentes. Una de las cosas que nos están pidiendo los fabricantes, cada vez con más hincapié, es mejorar materiales para mejorar la vida de la batería. ¿Cómo podemos hacer eso? Protegiéndola del calor y el frío. No es lo mismo Madrid en invierno que Minnesota en invierno. Entonces, cuanto más expuestos estén los módulos y las cintas y las celdas a la temperatura exterior, más se degradan y más energía necesitan para atemperarlas y estar trabajando a su temperatura óptima. Para eso hemos desarrollado también materiales como este Battery Enhancement Material, BEM, que permite cubrir todo el battery pack, tanto desde el interior como la parte exterior, y de esa manera conseguir alargar el rango de una batería. Hay estudios que nos han permitido ver que en algunos modelos de coche se puede ampliar hasta 30 o 40 kilómetros el rango de activación de la batería en formato eléctrico, lo cual permite al fabricante posicionar su coche en otro nivel superior, simplemente añadiendo una protección extra a la batería. Como digo, estamos jugando con distintos materiales para resolver distintos problemas dentro del coche eléctrico. Y por hablar del motor eléctrico, tenemos soluciones como las que ya hemos ido comentando. Vamos a tener aislamientos eléctricos, vamos a tener, por supuesto, esas resinas principalmente en polvo para recubrir el estator y el rotor y darle una mayor resistencia. Vamos a tener, por supuesto, adhesivos para la unión de ferritas. Vamos a tener aislamiento acústico para reducir vibraciones, ruidos, sujeción. Y vamos a hablar de un tema que son friction seams, que es bastante interesante a la hora de mejorar la transmisión de nuestra energía dentro de un motor y reducir vibraciones. Estos friction seams no dejan de ser arandelas a las que se le ha dado un tratamiento superficial basado en tecnología de diamante, de microreplicación de diamante, de tal modo que son como si en la superficie tuviéramos una gran cantidad de microdiamantes replicados y perfectamente distribuidos que a la hora de situar esta arandela, bien sea en un eje de transmisión o bien sea en una tornillos o pernos de sujeción, van a hacer que esas microvibraciones que tenemos, que son mínimas a lo largo del tiempo, mejoren y tengan un coeficiente de rozamiento mucho mayor, de tal modo que sea una unión mucho más estática y no se produzcan pequeñas fisuras o pequeños problemas que acaban deteriorando en un problema mucho más grave. Podemos aumentar en un eje de transmisión, incluso se está usando en tecnología de parques eólicos, en las nacelas eólicas, para mejorar la transmisión de las palas frente al motor eléctrico, y también se puede hacer a la inversa para mejorar la tracción que provoca nuestro motor eléctrico sobre el eje de transmisión. Podemos hacerlo con esta tecnología de tratamiento superficial de arandelas. Cuando hablamos de motores eléctricos, no solamente nos encontramos con problemas respecto a la unión y la unión mecánica mediante arandelas, tornillos, etcétera. También nos hemos encontrado con solicitudes de unión mediante adhesivos, ¿de acuerdo? Una de las más habituales es el pegado de los imanes, el pegado de ferritas. Lo que nos han solicitado en ocasiones son materiales materiales adhesivos que tengan un control del espesor, para evitar que si aplicamos un adhesivo líquido podamos tener un pegado irregular, ¿no? En el que no haya la misma aproximación del imán al sustrato. Para eso estamos utilizando adhesivos, estamos utilizando adhesivos estructurales en formato de film, y con bastante éxito en varios fabricantes en Europa. Es una de las posibles aplicaciones que, si en algún momento nos encontramos en el mercado español, pues podemos desarrollar sin ningún problema.
Y por hablar un poco más en detalle de las soluciones que tendríamos para la electrónica de potencia, bueno, pues ya hemos visto temas de aislamiento galvánico con estos films de eléctricos. Hemos hablado también de estas resinas epoxi, hemos hablado, por supuesto, también de materiales térmicos, tipo los thermal pads que podríamos usar para evacuar esa temperatura, pero podemos hablar también de el apantallamiento electromagnético. Nuestra electrónica va a ser susceptible de estar afectada por las ondas electromagnéticas que nos rodean, de cualquier tipo y de cualquier frecuencia. Entonces, por supuesto, no queremos que nuestra pantalla o incluso nuestro freno, que ya es electrónico, deje de funcionar porque hemos pasado cerca de una antena o cerca o el Bluetooth de nuestro móvil hace interferencias. Sería una estupidez. Todas estas soluciones son fundamentales para apantallar, para dar continuidad a las tierras de nuestro sistema electrónico o eléctrico, para absorber, porque muchas veces no solo queremos que la onda venga y rebote frente a nuestra caja de Faraday que hemos generado, sino lo que queremos es que la onda venga y no se rebote para que no afecte a otros materiales, de tal modo, a otros dispositivos, de tal modo que nuestro material absorberá. Tendremos que poner un absorbente de EMIs, de interferencias electromagnéticas. Entonces, hay una diversa gama de productos y de soluciones para resolver todo lo que sería el paradigma del electromagnetismo, la compatibilidad electromagnética. Chicos, es que 5 minutos. Yo no os quiero meter presión. No me permite pasar. Ya, pero lo estoy haciendo. Queda poquito. Sí, terminamos ya con esta. Ya sé que estáis haciendo el esfuerzo titánico para meterlo en un futuro es probable que los coches, aparte que haya un mix en el mercado tanto de coches eléctricos como de coches híbridos, como de coches con celdas de combustible. Para eso 3M también está trabajando en el desarrollo de nuevos materiales, tanto para los depósitos de hidrógeno como para las distintas membranas que actúan como catalizador. ¿De acuerdo? Esto lo podemos ver en prensa todos los días, desde noticias donde dice que Grupo Renault, muy reciente, donde Grupo Renault incluye celdas de combustible o PSA incluye celdas de combustible, o las más recientes en las que podemos ver las distintas inversiones y distintos desarrollos que están haciendo los fabricantes en vehículos eléctricos en nuestro país. ¿De acuerdo? Y he querido traer también esta noticia porque es muy, muy reciente, desde esta misma semana en la que se anuncia que es probable que la fábrica de Nissan la ocupe LG, invierta LG en España en hacer una fábrica de baterías de ion litio, ¿de acuerdo? Es por eso por lo que entendemos que el futuro es prometedor pese al COVID, el futuro es prometedor en estos nuevos tipos de movilidad y tenemos que estar todos muy atentos a nuevas oportunidades que tengamos. Esto no es solamente una cosa que hacen los chinos de fabricación de celdas. Estos son nuevos materiales y nuevos proyectos que nos vamos a encontrar al rediseñar los coches con las tapas, con los tornillos que se usen, con las aislantes, con los cables. Todo va a requerir un rediseño, pensar de nuevo cómo es el coche en un futuro. Hemos llegado al final, estas eran un poco las pinceladas que queríamos mostrar de los productos y las tecnologías que ha desarrollado 3M, ya sea en aislantes eléctricos, ya sea en adhesivos, ya sea en sistemas de protección frente a incendio, y lo que queríamos era mostrar cómo estamos trabajando en vehículo eléctrico y quedar a disposición de cualquier socio del CAR que tenga interés en contarnos un poco en qué están trabajando y ver si podemos, de una manera u otra, ser útiles o echar una mano en esos desarrollos. Muchas gracias. A mí, si me dejáis hacer un cierre, lo primero de todo, agradecer que habéis hecho un esfuerzo titánico, y lo sé, de meter todo en 50 minutos, no ha llegado. La verdad es que el resumen, enhorabuena porque habéis hecho un resumen del portfolio muy bueno, de verdad, ha quedado muy dinámico y ha quedado muy bien, gracias. Tenéis, ahora me está apeteciendo un café con la foto que habéis puesto, tenéis todos el contacto de Chema Benito y de Luis Jiménez. Los tenéis ahí, tenéis mi contacto, tenéis el contacto del CAR y tenéis el contacto de Víctor. Entonces, os he puesto que este café tecnológico no solo ha sido esta presentación, ahora vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas, pero quería explicarlo por si alguien se tenía que marchar. No solo será esta presentación, que colgaremos y que colgaremos en vídeo en la web, sino que además podréis ahora, mañana pasado y dentro de 2 días, 9, 10 y 11,
podréis organizar encuentros B2B con los técnicos de 3M, con José María y con Luis, de 11 a 12 y de 3 a 4. Si no pudierais en esas franjas horarias, no hay ningún problema. Poneros en contacto con ellos o con nosotros. Nosotros intentaremos estar también en esas reuniones por si son proyectos que pudiéramos desarrollar. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, no dudéis en hacerla. ¿No? Pues entonces sí que vamos a cerrar justo a las 11. ¿Alguna pregunta? Bueno, quedamos a disposición de todo el que la quiera hacer más en privado o de reservar esos huequecillos que tenemos disponibles estos días para charlar, para debatir, que os contemos más en profundidad alguna aplicación que os haya interesado y estamos totalmente disponibles. Por supuesto, 3M es partner tecnológico de CAR, por lo tanto, lo que necesitéis, pues ellos mismos se desplazarán, vendrán aquí, tienen aquí además un delegado comercial especialista en automoción, que es Manuel de la Rosa, que estaba conectado. Ahora no, pero ha estado conectado. Entonces, para cualquier cosa que necesitéis, no dudéis en poneros en contacto con ellos o con el CAR y nosotros os redirigiremos. Entonces, muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Creo que ha sido muy dinámico el primer café tecnológico. Desde luego no es como hacerlo de manera presencial, pero bueno, muchísimas gracias por vuestra presentación, muchas gracias por el esfuerzo, porque al final una presentación así lleva bastante esfuerzo detrás, y muchísimas gracias por cerrar justo a las 11, así que ya estoy viendo que todos nos están dando las gracias por la presentación. Pasad muy buen día y gracias. Os pasamos la presentación, ¿de acuerdo? Sí, pasaremos la presentación. Voy a dejar de grabar ahora y pasaremos la presentación. De acuerdo, gracias. Buen día, hasta luego. Buen día.